Se ve que es puente, ¿verdad? Pero como bien dice Emma, estamos los que tenemos que estar en este lugar. Amén. Amén. No sé, la alabanza en el Señor, yo sentí tremenda la presencia de mi Señor aquí. Siempre la presencia del Señor está, pero cuando nos metemos a buscarle de una forma correcta y de corazón, nos deja deleitarnos. No sé, mi cabeza pensaba muchas cosas mientras estaba la adoración en el Señor. Y me ponía a pensar y decía, me imagino cuando estoy en la presencia de mi Señor, no sé qué voy a hacer. El amor hacia mi Señor, la gratitud hacia mi Señor, no sé qué me va a permitir hacer cuando esté en su presencia. Como dice una alabanza, tal vez caiga de rodillas, o tal vez corra de alegría, no lo sé. Pero bueno, hagan de cuenta que aquí estamos ensayando cuando llegue ese momento. Entonces, ponte a pensar, ¿qué vas a hacer? ¿O qué piensas que vas a hacer cuando estés en la presencia del Señor? Si aquí, estando en esta tierra, nos da un toque de su presencia, ¿qué va a hacer cuando estemos realmente ante su presencia, ante su gran poder, ante su esencia pura? ¿Qué vamos a hacer cuando estemos ahí? ¿Bien? Pero bueno, en lo que llega a ese momento, pues nos dejó un gran manual para poder acercarnos a Él, y el Espíritu Santo, que es el que nos guía para llegar a Él. Amén. Bueno, la prédica de hoy se llama Modelo de la oración perfecta. Imagínense, no sé si se han topado con esta gente. Imagínense en sus trabajos o en cualquier otro lugar. Llega una persona nueva y esta persona empieza a preguntar, ¿y para qué sirve esto? ¿Y cómo hago esto? ¿Y qué pasa si hago esto otro? Hay gente que se la pasa pregunte y pregunte y pregunte y pregunte. Gente que no tiene mucha paciencia, pues se estresa inmediatamente y casi los corre, ¿no? Porque es gente que está pregunte y pregunte, pero con el afán de saber, con el afán de conocer, ¿sí? Me acuerdo que cuando yo recién me convertí, allá por el año, no me acuerdo, 99 o 2000, más o menos, no me equivoco, a la iglesia donde me llevó el Señor, había dos cultos. Un servicio era en la mañana, como a las 9 o 10, ya no recuerdo bien, y otro servicio era hasta las 5 de la tarde. Yo llegaba a las mañanas, pero todo el plan del Señor es perfecto, y Él puso en el corazón de la pastora que estaba en la iglesia, bueno, su esposo, ambos eran los pastores de la iglesia, y me dice un día la pastora, ¿sabes qué? No quiero que te vayas, quiero que te quedes con nosotros, comes con nosotros, para que ya no tengas que ir hasta tu casa y regreses al servicio de la tarde. Te quedas con nosotros y ya estás aquí todo el día, ¿no? Entonces yo aprovechaba ese tiempo en el que estaba con ellos. Bueno, éramos varios porque era como que nos adoptaban a varios. Estábamos con los dos, y aprovechaba ese tiempo para preguntarle cosas de la palabra que yo no entendía. Entonces, siempre preguntaba, y me explicaban. El Señor les dio mucho conocimiento, y ellos me explicaban, y yo creo que por eso después tomaron la decisión de mandarme al instituto, ¿no? Para que no les preguntara tanto. Para que vayas a aprender y ya no nos preguntes. En la vida de nuestro Señor Jesucristo pasó algo muy similar. Llegó un momento en el que sus discípulos le hicieron una pregunta. Le dijeron, Maestro, enséñanos. ¿Qué fue esto que solamente dos de los evangelios nos van a estar registrando en su palabra? Nos vamos al libro de Lucas. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículos del 1 al 4. Va a estar variando un poco por la cuestión de las traducciones, pero no hay problema aquí.
Vamos a ver qué dice Lucas capítulo 11, versículos del 1 al 4. Y aconteció que estando él orando en un lugar, como acabó uno de sus discípulos, le dijo: Señor, enséñanos a orar. Uno de sus discípulos, que la palabra no nos dice quién es, no nos dice qué discípulo fue. Entonces te propongo que tú tomes ese lugar. Imagínate que tú eres quien le preguntó al Señor: Señor, enséñame a orar. Le dice el Señor, perdón, sigue hablando el discípulo, como también Juan enseñó a sus discípulos, y les dijo: cuando oraréis, decid: Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, sea tu nombre santificado, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué estaba pasando aquí? Estaba el Señor Jesús, estaba orando, sus discípulos estaban con él, esperaron a que terminara de orar, y uno de ellos le dice al Señor: Señor, enséñanos a orar. El Señor vio lo que había en el corazón de sus discípulos y les dijo: sí, te voy a enseñar a orar. Y es cuando el Señor le instruye. Son de las pocas registros en los evangelios que tenemos que uno de los discípulos le dice directamente al Señor, o le pide algo directamente al Señor, y el Señor se lo da. La oración es uno de los grandes deberes de todo cristiano. Es algo que nunca se debe de apartar de sus deberes en el día. Es algo en el que siempre deben de estar metidos. Recuerden, uno de los consejos de Pablo les decía: orad sin cesar, orad en todo tiempo. Y si nos vamos a otro tipo de libros, por ejemplo en Apocalipsis dice: y el Hades no prevalecerá frente a la iglesia, ¿o? Ante la iglesia. ¿Por qué? Porque siempre están en oración, siempre están en oración. Ustedes, cuando tienen dudas de algo, ¿preguntan o se quedan con la duda? ¿Seguros? A veces. Dice, aquí el Señor no los dejó con la duda a sus discípulos. Él les dijo: bueno, te voy a enseñar cómo orar. Y a nosotros, con ustedes tienen duda en algún tema, ¿con quién se acercan? Con cualquier tema. Imagínense que están en su trabajo, ¿con quién se acercan? ¿Con quién más sabe? Con la persona que más sabemos. Y con quién más nos da confianza, que es el primer punto que tomamos en cuenta. ¿A quién le tengo confianza para preguntarle? ¿Sí? Casi siempre actuamos de esa forma. Y aquí, bueno, los discípulos tenían mucha confianza con el maestro, que se acerca y les enseña a orar. Lo que vamos a tener aquí es un modelo cómo debo de llevar mi vida de oración. Mas no es una ley que tienes que seguir o que te tienes que aprender de memoria. No lo tienes que recitar tal como lo dice Lucas o tal como nos lo muestra Mateo, que es el otro evangelio que lo tiene registrado. Si comparamos lo que dice Mateo, que es el capítulo 6, con lo que dice Lucas, no tenemos las mismas palabras, ¿sí? Eso nos da la pauta para entender que es un modelo, es un manual, que tenemos que poner atención cómo se lleva a cabo, más no que me lo tengo que aprender de memoria. Pues imagínate que tú eres ese discípulo, porque Lucas no nos dice quién le preguntó al Señor. Pues imagínate que eres tú quien le está preguntando al Señor: Señor, enséñame a orar. Y el Señor, en su grande amor, nos va a decir cómo tenemos que hacer esto. La oración de Jesús, que Jesús les dio a sus discípulos, como les comentaba, es un modelo. No es una oración diseñada para repetirse una y otra vez de forma mecánica. Incluso, si nos vamos un poco atrás del capítulo 11, vamos a tener el registro de los fariseos que oraban sin cesar, pero sus palabras eran huecas, iban vacías, estaban llenas de palabras, porque les gustaba orar en la palabra nos dice que en las esquinas de las calles, de las casas, para que todo el mundo los viera y dijeran: ay, esta es una persona allegada a Dios, allegada a la oración. Pero el Señor nos dice que sus palabras eran vacías, eran palabras vanas, porque no salían del corazón. Y por eso, cuando sus discípulos
le dice: Señor, enséñanos a orar, así como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Le dice el Señor Jesús: bueno, como me lo estás pidiendo de corazón, como es un deseo de tu corazón, te lo voy a dar, para que tus palabras no sean vanas como las de los fariseos. Porque si bien sabemos, los discípulos del Señor sabían cómo orar según la ley, porque ellos eran judíos, ¿sí? Y ellos sabían cómo tenían que orar. Y entonces, ¿por qué le dicen al Señor: enséñanos a orar? ¿Sí? Porque ellos sabían que ya todo esto era palabra vana. Por eso voy a buscar, si estoy con el maestro, voy a buscar cómo tengo que orar. Nos vamos versículo por versículo. Lo que vamos a encontrar en esta parte, como les digo, es un modelo para llevar a cabo. Nos vamos al versículo 1, Lucas 11:1. El versículo 1. Y aconteció que estando él orando en un lugar. ¿Quién estaba orando? Jesús. La palabra del Señor nos va a estar relatando constantemente que el Señor Jesucristo oraba en varios momentos. Lucas menciona más que ningún otro evangelista la frecuencia de las oraciones de Jesucristo. Cuando fue bautizado, cuando se retiraba con frecuencia a lugares solitarios para orar, que también lo registra Lucas. Hay otra parte en el capítulo 6 de Lucas que nos relata que el Señor Jesucristo pasó toda la noche orando. Lucas es uno de los evangelios que más registros de que Jesús oraba tiene. Eso nos dice que es uno de los elementos que no podemos dejar de lado en nuestra vida espiritual. Debemos estar metidos en la oración. Y nos sigue diciendo en el versículo 1: y aconteció que estando él orando en un lugar, como acabó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Aun cuando Cristo está dispuesto a enseñarnos, desea que tú se lo pidas. El Señor siempre está dispuesto a darte todo lo que anhelas en tu corazón, pero lo que Él quiere es que le busques. Recuerden lo que hablábamos en primer momento: la presencia del Señor siempre está, ¿sí? Pero Él quiere que tomes la iniciativa y lo busques para que Él se muestre ante ti, para que Él muestre su poder ante ti. Y en este caso tenemos la misma situación. El maestro anhelaba enseñar a sus discípulos a orar, pero quería que ellos tomaran la iniciativa y le pidieran: Señor, enséñame a orar. Pues así, si yo voy y me acerco al Señor y se lo pido, estoy demostrando mi interés, que soy consciente de mi necesidad. Si ustedes van y le piden al Señor: Señor, enséñame a orar, Señor, pon en mí el deseo de ayudar, Señor, pon en mí el deseo de estudiar tu palabra, ustedes están siendo conscientes de su necesidad, y entonces el Señor viene. El Señor está presente, se manifiesta en lo que le estás pidiendo. Y en este caso pasa esto, y seguimos leyendo. Le dice el discípulo que está hablando: así como Juan el Bautista enseñó a los suyos, a sus discípulos, también enséñanos a nosotros. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Los discípulos de Jesús piden a su maestro que les enseñe a orar, pero con peticiones. Porque los judíos, principalmente la oración que daban los judíos, era una oración de adoración y de alabanza a Dios. Pero lo que va a resaltar más este modelo de oración es la petición que se le va a estar dando al Señor. Juan el Bautista retoma esta parte. Juan el Bautista, sus discípulos, que también eran judíos, ellos ya tenían esta parte de la oración, que era adoración y alabanza. Pero Juan el Bautista agrega la forma de petición en la oración. Y Jesucristo hace lo mismo. Le dice el discípulo: maestro, así como Juan el Bautista les enseñó, también tú enséñanos. Somos judíos, sabemos orar según las leyes, según la ley de Moisés, pero queremos que tú nos digas cómo tenemos que orar. Y es cuando Jesús empieza a instruirlos. Jesús les instruyó respecto a la oración conforme a la norma que ya había apuntado en el Sermón del Monte. Lo que tenemos registrado en Mateo, que es el capítulo 6, es en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, si nos vamos en una línea histórica, pasa mucho antes de lo que nos está relatando Lucas. Entonces ya el Señor Jesucristo ya les había dado ese modelo, pero el Señor va y lo retoma nuevamente en Lucas capítulo 11, y es lo que les empieza a decir:
Todo lo que pudieran pedir se encuentra resumido en estas pocas frases, como un patrón que ellos podrían rellenar con sus propias palabras. Les dice el Señor Jesucristo, todo lo que ustedes pueden pedir está aquí, en este modelo. Imagínense que esta oración, que en algunas otras religiones se nos enseñan a aprenderse de memoria, ¿sí? Imagínense, es un patrón, no está hoy Moni, que sabe de esta cuestión de la costura, de la confección, pero imagínense que tienen un molde de una falda, de un vestido, de un pantalón, y le entregan a Moni el molde. Ella lo que va a hacer, tiene el molde y va a tratar de ajustar, conforme ella sabe hacerlo, a crear un pantalón, una falda o lo que sea, pero con su propia tela, con sus propias manos. Imagínense que así es esta oración. Es un molde y tú, cada uno de ustedes va a tener que generarla, va a tener que crearla con sus propias palabras, con lo que el Señor ponga en tu corazón. Seguimos leyendo, nos dice el versículo 2. Y les dijo, cuando orareis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Este es uno de los primeros puntos. Lo que el Señor Jesús les enseña en primer momento a sus discípulos, nos enseña a quién debemos orar. ¿A quién le dice el Señor Jesús? Le dice el Señor Jesús, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Esto es lo que nos dice el Señor, tu oración siempre debe de ser dirigida al Padre. ¿Sí? Y dense cuenta que aquí utiliza una palabra muy singular. Dice, Padre nuestro. ¿Por qué no dice Padre mío? ¿Por qué el Señor Jesús le recalca Padre nuestro? Porque estoy recordando que la oración en familia es mucho más poderosa que mi oración. Sí, mi oración a solas, mi comunión con el Señor, me sirve a mí para edificarme espiritualmente. Pero cuando oramos en grupo, es para fortalecer a un hermano, para fortalecer a todo el grupo, para fortalecer o orar a favor de una situación que esté prevaleciendo en la iglesia o algún problema que tenga algún hermano. Estamos reconociendo con esta parte la posición de Dios. ¿Quién es Dios? Nuestro Padre. Por eso inicia esta oración, Padre nuestro. No, del Señor Jesucristo no te muestra que no tienes por qué alejarte con Él, te muestra la relación que tienes ante el Eterno, tú que has recibido a Jesucristo como tu Salvador. Él viene a ser tu Padre y por ende nosotros somos sus hijos. Yo no voy a ir con alguien que no conozca al Señor y le voy a decir nuestro Padre. Sí, todos somos criaturas del Señor, a todos nos creó el Señor. Pero solamente aquellos que aceptan a Jesucristo como su Salvador pasan a ser hijos del Padre. Y por eso dice, estamos reconociendo quiénes somos, quién es Él. Y que en grupo somos mucho más fuertes. Recuerden la palabra del Señor que dice, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí voy a estar con ellos. Claro, pero también mi parte personal, mi parte espiritual. Somos hijos del Rey, tenemos un Padre que nos está escuchando. Cuando el Señor Jesucristo utiliza esta palabra nuestro, nos está recordando que en un principio fundamental de toda iglesia es el amor, la comunión entre hermanos. ¿Qué es lo que tenemos que estar haciendo? Orar todos juntos. Si nosotros somos seguidores de Jesús, si nos hemos comprometido con Él, podemos orar a Dios con la misma confianza que un niño le habla a su papá, con la misma confianza que un niño se acerca a su padre. Los niños cuando son pequeños no se van con cualquiera, si no es con la mamá o con el papá. ¿Sí? No se van con cualquiera, así nosotros. Cuando conocemos al Señor tenemos esa confianza para poder entrar en su presencia. Cuando cada uno de nosotros acepta al Señor Jesucristo como nuestro único Salvador, su sangre preciosa nos cubre de todo pecado y podemos entrar hasta el lugar santísimo, hasta la presencia del Señor. El Señor Jesucristo lo que hace con su sacrificio es cubrir, tapar nuestro pecado para poder entrar a la presencia del Señor y tener confianza de acercarme en oración al Padre. Si el Señor Jesucristo no hubiera hecho un sacrificio perfecto, tendríamos que seguir sacrificando constantemente animales
para que con su sangre cubriéramos nuestros pecados. Pero aquí el Señor te dice, tienes el paso libre hacia el Padre, gracias a ese sacrificio en la cruz. Puedes entrar con tu Señor, con tu Padre y orar libremente. Pero desgraciadamente a causa de nuestro pecado, podemos sentirnos indignos de acercarnos a Dios. Cuando cometemos alguna falta en contra del Señor y somos conscientes del pecado, si hay algo que nos está redarguyendo y como que nos impide el paso a la presencia del Señor, o muchas veces hay hermanos que llegan a decir, es que ya no siento al Señor como antes, ya no puedo sentirlo como antes lo hacía. Hay que examinarnos porque puede que algo esté fallando en nosotros y eso está impidiendo una comunión directa con el Señor. El Señor Jesucristo ya hizo todo por nosotros. Lo único que tienes que hacer cuando le fallamos al Señor es ir, mostrarnos ante la presencia del Señor, pedir perdón, reconocer por nuestro pecado, pedir perdón para que Él nos dé la gracia nuevamente y podamos entrar a la presencia del Padre. Cuando ores, así sea en tu casa, en tu intimidad, habla confiadamente con tu Padre Celestial, que no te dé pena hablar directamente con Él, porque el Señor es lo que te ama, una entrada directa al lugar santísimo, donde la presencia del Señor siempre va a estar habitando. Seguimos leyendo, aquí en primer momento es lo que nos muestra el Señor Jesucristo con este modelo de oración. ¿Quiénes somos? Dependiendo de nuestra situación, quién es nuestro Señor, a quién debemos orar. Y a partir de aquí el Señor les empieza a hablar de qué cosas, cómo debo de seguir ese modelo. Y principalmente lo que vamos a topar aquí son 4 cosas que debemos de ser conscientes que debo de estar pidiendo en mi oración. Seguimos leyendo el versículo 2, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, sea tu nombre santificado y venga tu reino. A otras versiones dice, santificado sea tu nombre y venga tu reino. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo con estas palabras? ¿Vale? En primer momento, recuerden ustedes cuando oran en su casa, ¿cómo inician sus oraciones? Casi siempre inicio pidiendo algo. Señor, bendíceme. Señor, me está pasando esto. Señor, tengo problemas con esto, pero aquí el Señor Jesucristo les enseña en primer momento, santificado sea tu nombre. En primer momento lo que está diciendo el Señor Jesús es alabanza al Padre. Tu oración siempre tiene que iniciar recordando quién es el Señor, grande, poderoso, eterno. Tu oración siempre tiene que entrar, recuerden lo que también, tenemos registro en Salmos, ¿sí? Que David danzaba en la presencia del Señor, entraba con gozo, con alegría en la presencia del Señor. Es un modelo de oración, siempre tenemos que iniciar nuestras oraciones recordando quién es nuestro Padre a través de la alabanza. Grande, poderoso, eterno, sublime, eres tú, mi Señor, reconociendo quién es Él para mí. Y por lo general nosotros solemos comenzar nuestras oraciones pidiendo nuestras necesidades. En cambio, Jesús nos enseña a orar primero por la voluntad de Dios y reconociendo quién es Él en mi vida. Venga tu reino. ¿Qué se refiere a esto? Que la voluntad del Señor se cumpla en mi vida. Muchas veces oramos diciéndole, Señor, sácame de este problema. Señor, quítame esta enfermedad. Pero nunca nos ponemos a analizar y a pedir consejo del Señor si es la voluntad del Señor, o cuando oramos por alguien que está enfermo se me ocurre. Pero nunca me acerco al Señor para preguntarle, Señor, ¿lo que está viviendo esta persona es tu voluntad o es un ataque del enemigo? Porque muchas veces el Señor utiliza N cantidad de formas para trabajar con la gente. Y muchas veces pueden ser enfermedades o problemas con las cuales el Señor trabaja con esa persona. Y debemos de acercarnos en primer momento al Señor, preguntarle, Señor, ¿es tu voluntad esta situación o no? En primer momento que se cumpla tu plan perfecto en mi vida. Y si tu plan perfecto en mi vida es que yo pase por esta situación, alabo tu nombre. Y bendíceme en medio de este problema, enséñame y dame la fuerza para
ver más allá de mis ojos carnales y entender tu propósito para mi vida en ese punto. Es reconocer al Señor, pedirle que se haga su voluntad. Cuando nos juntamos, cuando oramos todos en grupo y pedimos por que más gente se convierta, pedimos por X grupo, por X persona, también estamos declarando que se cumpla su voluntad en esa persona o en ese grupo, dependiendo de lo que estemos orando. Seguimos leyendo y nos dice el versículo 2. Ya vamos al 3. Del versículo 12 se hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Bueno, lo que les decía el Señor Jesús, lo que le está diciendo es pedir que se cumpla la voluntad del Padre, tanto así como se cumple en el cielo, también en la tierra. El versículo 2 nos dice, el 3, perdón, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es decir, cubre nuestras necesidades diarias. Aquí en esta parte, el pan representa necesidades básicas del hombre, la alimentación. Necesidades básicas del hombre, alimentación, comida y un techo. Alimentación, vestido y un techo. Y aquí el Señor Jesucristo le está diciendo, aprende a pedir por tus necesidades diarias. No te afanes por el día de mañana, no te preocupes por lo que viene la semana que entra, pide por lo que está pasando hoy. Y el Señor Jesús es fiel y Él te va a cubrir sin importar lo que esté pasando. Pero el Señor lo que quiere es que pongas en sus manos todas tus actividades del día de hoy, del día mañana, pongas tus actividades, todo lo que vas a hacer mañana. El pan representa la necesidad básica. Jesús nos enseña a orar por cualquier cosa que podamos necesitar, aún lo más sencillo. Cuando yo le digo al Señor o le pido al Señor por mis necesidades básicas, por la cuestión cotidiana, estamos mostrando una total dependencia de nuestro Padre Celestial. Cuando yo pido por todo, Señor, que todo salga conforme a tu plan trazado para mí el día de hoy. En tus manos pongo mi negocio, en tus manos pongo mi trabajo, en tus manos pongo mis clientes, lo que todos hacemos en nuestra vida cotidiana. Estamos declarando una dependencia total del Señor. Y si tú aprendes a poner todo en las manos del Señor, nada puede salir mal. Todo sale conforme a su plan perfecto, aunque mis ojos carnales digan, no, mira, no vas a llegar a la semana, te falta esto. Cualquier situación que la carne me trate de poner enfrente, cuando estamos metidos en oración, el Señor pone en mí la confianza y abre mis ojos espirituales para entender su voluntad perfecta en ese punto, en esa situación que estamos viviendo. No tienes por qué preocuparte por el futuro, hermano. Deja todo en manos del Señor y Él hará conforme a su voluntad y conforme a su plan perfecto. Seguimos leyendo el versículo 4. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Algunas traducciones dicen perdona a nuestros deudores, como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Esa es la idea que algunas versiones dan. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? En primer momento debo de pedir perdón por mis pecados. Se supone que como cristianos ya estamos cambiando o ya cambiamos nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar conforme al mundo. Hay cosas que ya no debemos hacer porque es un mal testimonio para aquel que no conoce al Señor. Y lo va a utilizar en cualquier momento para decir, ay, eres cristiano y mira lo que haces. Eres cristiano y bla, bla, bla. ¿Sí? Hay que tener cuidado en esas situaciones. Pero cuando pecamos, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo hombre. Lo que tengo que hacer es acercarme a su presencia, como ya decíamos en primer momento, para que el Señor perdone mis pecados. Y si no me acuerdo de mis pecados, viene el Espíritu Santo a redarguirme y recordarme qué fue lo que hice mal. O por pecados que ni siquiera me acuerdo, también debo de pedir perdón, si es que en algún momento los llegué a cometer. ¿Por qué? ¿Por qué debo pedir perdón por mis pecados? Porque si no puedo acercarme a la presencia del Señor. Si estoy sucio de pecado, no puedo entrar al lugar santísimo donde mora la presencia del Padre.
pero hay una condición para que mis pecados sean perdonados. ¿Sí? Y dice el Señor, el Señor Jesucristo le enseña a sus discípulos, sí, pide perdón por tus pecados, pero perdona a quiénes, a quién me ofendió. Te dice, sí, tú vas a pedir perdón por tus pecados, pero tú tienes que perdonar a quien te ofendió. Porque si no, si tienes algo en contra de tu hermano, no puedes acercarte de forma correcta a la presencia del Señor. Tienes que perdonar en primer punto a aquellos que te han ofendido, aquellos que te han agredido, que han hablado mal de ti. Y si no, esa es una pared entre el Señor, entre el Padre Celestial y yo. Esto que no quiero perdonar nubla mi vista espiritual y no me deja de ir más allá de lo que está buscando el Padre en mi vida, de lo que Él quiere que yo haga. Como cristianos ya no debemos caminar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero somos carne, nuestro yo carnal sigue vivo y muchas veces va a ser situación de caer, pero no sabemos cómo pedir perdón por esa situación y poder llegar a la presencia del Padre. El pecado trae una separación entre Dios y nosotros, entre esta relación. Debemos de allegarnos a su presencia, clamar que su sangre preciosa cubra mis pecados y entonces de esta forma yo puedo entrar al lugar santísimo, a la presencia del Padre. Seguimos leyendo el versículo 4. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos de todo lo malo. Esta frase tiene mucha enseñanza. Dice la primera parte, no nos metas en tentación, no nos des la oportunidad de caer, no dejes que mi carne se enseñoree de mí y caiga en el pecado. Pero si tu voluntad perfecta es que yo pase por esa situación, pues entonces dentro de ese lugar líbrame del mal. Y en primer momento el Señor Jesucristo les enseña a sus discípulos a pedir, dice, Señor, si puedo pasar de lado, si puedo esquivarlo mejor, pero si tu voluntad perfecta es que esté ahí, pues entonces dame la sabiduría para no caer en ese lugar. Muchas veces echamos la culpa al diablo de mi pecado, pero muchas veces él no tiene la culpa, es mi yo carnal, mi propio deseo, que ya se ha vuelto una, ¿cómo decirles? Algo cotidiano, ¿sí? Cuando un pecado se vuelve cotidiano, ni siquiera genera un sentimiento de culpa en mí, porque ya es algo normal y no es el diablo, es mi naturaleza carnal. Debemos de aprender a diferenciar cuando soy yo realmente y cuando es un ataque del enemigo, porque muchas veces caemos por mi propia decisión y no porque el enemigo me hizo caer. Recuerden todos aquellos que han leído Job, ¿sí? El diablo le tuvo que pedir permiso al Señor para tocar a Job, si no, no podía tocarlo, y le dijo el Señor, ok, toca sus cosas, su familia. Recuerden que Job era de las personas más ricas del lugar donde él vivía. Toca sus animales, su riqueza, sus hijos, pero a Job no. ¿Y qué dice el Señor? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y después va el diablo y dice, tratando de acusar a Job, es que como no lo tocaste a él, por eso no te maldice, pero dame la oportunidad de tocarlo a él y verás cómo te maldice. Y es cuando cae una enfermedad sobre Job. ¿Y qué hace Job? Él aplica esto, ¿sí? Estando en medio de la situación mala, él sabe cómo esquivar ahí sí era un ataque del enemigo, el ataque del enemigo, y reconocer quién es Dios. No cayó en pecado Job, porque aún estando en su problema de salud, reconoce quién es Dios, y él reconoce que Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y el diablo no puede contra Job. Entonces es cuando Dios lo vuelve a bendecir. Debemos de ser muy astutos y saber en qué momento
realmente es un ataque del enemigo y cuándo es mi carne. Cuando es mi carne debo de orar al Señor constantemente pidiendo que esa naturaleza carnal muera, o ese deseo que tengo en mí, pero que es mi carne, muera, porque eso no es un ataque del enemigo. Por eso aquí el Señor Jesucristo le dice: ora por si puedes esquivar la tentación, si no, estando en ese lugar, aprendas a levantar el nombre del Señor, estando aún en medio de la tentación. Este modelo de oración, como les decía, es lo que les da. Pocos registros tenemos en el Evangelio o en los Evangelios de algo que el Señor les enseña de esta forma. Gracias a que uno de sus discípulos le preguntó al Señor, le pidió al Señor: enséñanos a orar. Y es cuando el Señor les da este modelo. Y recuerden, en primer momento sus oraciones deben de salir en alabanza al Señor, al Padre Celestial, reconociendo que Él es. Y después vienen 4 cosas por las cuales debo de pedir en esta oración. Que su reino o su voluntad se cumpla en mi vida y en la vida de los demás. Pedir por mis necesidades diarias. Pedir perdón por mis pecados. Claro, tengo que perdonar a aquellos que me han ofendido y buscar ayuda en la tentación. Y este modelo es el que debemos de aplicar en nuestra vida cotidiana. Este es un modelo de oración que el Señor nos ha dado y nos ha dejado para tu crecimiento espiritual. Muy distinto es cuando se ora en grupo. Ahí son otras situaciones que hay que tomar en cuenta. Pero esto, mi hermano, quiero que te lo lleves en tu corazón y analices tu vida espiritual, si realmente llevas tu oración de esta forma, o simplemente entras directamente pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo. ¿Sí? Recordemos que siempre nuestras oraciones deben de ir reconociendo quién es nuestro Señor. Amén. Te pido que cierres tus ojos y le pidamos al Señor que ilumine, redarguya nuestros corazones, para que Él traiga a la luz aquello que aún hay dentro de nuestros corazones que nos impide entrar hasta su presencia. Bendito